5, 4, 3, 2. Hola, gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Filosofía. A todo Rux. Seguimos con estos episodios en los que estamos hablando sobre las filosofías del siglo XX y ya estamos a punto de terminar, ¿no, Rox? Con estas filosofías. Más o menos. Más o menos. Uh-huh. Muy bien, ¿cuál es la que nos toca hoy? Hoy vamos a continuar con los post y vamos a hablar de posthumanismo y cómo se vincula con el transhumanismo, que son dos perspectivas de estudiar lo que viene después del humanismo. Perfecto, así como en el pasado hablamos del postcolonialismo y la postmodernidad. La postmodernidad. Ajá. Ahora el posthumanismo y su pariente, el transhumanismo. Ajá. Muy bien, adelante, Rox. A ver, explícanos qué es el posthumanismo y cómo, por qué tenemos que conocerlo o qué. ¿Cómo se come? El posthumanismo tiene que ver con pues lo que viene después del humanismo. La vez pasada terminamos el episodio La posmodernidad diciendo que a diferencia de lo que había pasado o lo que se había visto en estas rupturas históricas a lo largo del pensamiento humano, que poníamos de ejemplo el de la Edad Media, ¿no? Cuando la Edad Media sale de foco y entra el Renacimiento, justo porque se da este descubrimiento donde la Tierra no es el centro del universo, o sea, no todo gira alrededor de la Tierra. Entonces decíamos que ahí hay un descalabro importante para el pensamiento sobre el ser, sobre el sujeto, sobre el ser específicamente. Ya no es el ser humano el centro del universo, ¿no? A partir de ese gran descubrimiento. Sí, y ya no se pierde como esta cuestión de, por ejemplo, Descartes, inmediatamente después el filósofo que dice pienso luego existo. Justo una de sus metodologías del sistema de pensamiento tiene que ver con dudar. Entonces, a partir de ese rompimiento entre el Renacimiento y la Edad Media, se impone la duda. Tengo que dudar de todo, de todos, de todo lo que me dicen. Por eso Descartes trabaja mucho en sus meditaciones cartesianas, el pienso, luego existo. Entonces, haciendo la analogía con ese momento en particular de la historia, lo que terminábamos la vez pasada cuando estábamos hablando de la posmodernidad es que con la Segunda Guerra Mundial pues nos damos cuenta que tampoco podemos confiar en la humanidad o en el humanismo de la modernidad, en el humanismo que privilegia el uso de la razón para controlar, para hacer guerras, para hacer bombas, para aniquilar, para defender territorios. Y entonces nos quedábamos en ese cuestionamiento. Bueno, si no podemos tampoco creer en el humanismo, ¿en qué vamos a creer? Pero ¿qué no el humanismo? Yo tengo otra idea. El humanismo no es justamente pensar en el otro, pensar en lo que nos rodea. Ese no es un pensamiento humanista. Bueno, o sea, sí es un pensamiento humanista en términos muy de lo religioso, de lo moral, de poner ciertos universales, ciertos valores. Me acuerdo, no voy a omitir esa asociación que estoy haciendo ahora, que solo voy a comentar ahora que las candidatas a presidenta fueron a Roma. Desear al Papa Francisco. Alguna de ellas dijo que lo respetaba por su pensamiento humanista. Entonces me recordó esta aseveración que haces. No, el humanismo tiene que ver, o sea, sí tiene que ver con eso en términos como muy superficiales, pero también es una postura antropocéntrica, o sea, solo está pensando en el ser humano por encima de las otras especies, de los otros seres, de la Gaia, de lo que ya trabajamos en algún otro episodio sobre ecología del afecto. Sí. Entonces, no solo es pensar en el otro ser humano, la otra persona,
es también pensar en los otros seres con los que cohabitamos en el mundo, o sea, el ser agua, ¿no? Ahora que hace falta tanto el agua en el país y en la ciudad, o sea, cómo pensamos no solo en que nosotros aquí en el edificio tengamos agua, Sí, sino claro. que pensemos en el agua, que el agua tiene derecho a correr por los ríos, Claro. a estar libre, no estar entubado, o sea, son cuestiones más sutiles de Ajá, pensar. claro, o sea, eh, el humanismo sería entonces, nada más para cerrar esta idea, ok, sí es pensar en el otro, pero es pensar en el otro ser humano, ajá. ¿no? Pero no es abarcativo al resto de los seres. No, o sea, en su momento fue un buen impulso pensar Ajá, en las ciencias humanas, ¿no? claro. En las humanidades, para pensar, No ¿no? solamente en la técnica, Sí, ¿no? no solamente en la Que técnica. también hubo un momento de la historia Sí, bastante cercano sí, en las que se privilegió la técnica, ¿no? La sí, ciencia sobre las humanidades, ¿no? Y todavía, ¿eh? sí, Todavía de que es más importante estudiar ingenierías, sí, ¿no? matemáticas, entender Matemáticas, ciencias aplicadas, ajá, ajá, que filosofía o ujú, que ujú, humanidades en sí. general, ¿no? O O sea, sea, sí ahí tiene su todavía punto, priva. sí tiene su punto pensar en las humanidades, los humanismos, sí tiene un punto Ujú. de realidad, solo que no podemos permitir que sea un punto solo antropocéntrico, un punto que solo acompañe a la razón por encima, a la razón humana por encima de todos los demás, que implique que se le niegue la razón, por ejemplo, a los animales, a las Ujú. plantas, a los seres, a los otros seres vivos, Como dices al agua, por ejemplo. que se le niegue derechos a los otros seres, ¿no? El agua, la tierra, que se maten defensores de la tierra porque están en contra de la explotación. O sea, tiene otras connotaciones, incluso tiene este supuesto humanismo también es un humanismo muchas veces heteronormado, patriarcal, que niega los otros derechos de las mujeres. O sea, es un humanismo como como Incompleto. incompleto, Mm, sí. mm. Es un humanismo que le faltan piezas, como a veces sí, cuando nos conviene somos superhumanistas, pero mientras no toquen nuestras libertades, mientras no toquen nuestros privilegios, Mientras no me inquiete, ¿no? ajá, Mm. mientras no trastoque mis valores, mis principios, pues sobre todo mi privilegio, o sea, mi Mm, privilegio, ¿no? mm, Mientras no trastoque eso, soy superhumanista. Ya cuando lo trastoque ya empiezo a ver mal. Entonces no podemos caer como en esos ejercicios. ujú. Y sí tenemos que seguir velando porque haya un equilibrio entre la ciencia, la tecnología, la técnica, la filosofía, la literatura. O sea, sí tiene que haber un equilibrio entre esas otras perspectivas o maneras de interpretar de darle sentido al mundo, al ser. O sea, no podemos irnos todo a un positivismo, todo a lo que es objetivo, que es algo que definitivamente ya está más que comprobado que no existe. Ujú. Se pretende la objetividad, pero no es algo que se dé al 100%. Lo mismo hay una pretensión de la verdad, pero ya también hemos visto en otros episodios que la verdad es en función de cada quien, y lo que sí podemos a partir de unas prácticas humanistas es buscar los consensos a partir de los disensos, o sea, aceptar que hay disensos para aceptar los consensos, consensos que beneficien a todos los seres, no solo a los seres humanos. ¿Y cuál sería entonces una práctica humanista? Quizá ahí es donde nos acercamos y quizá ahí es donde los teóricos del posthumanismo precisamente un poco les pasa como con la modernidad. La modernidad es un proyecto incompleto, tenemos que transitar hacia otro momento de entender la modernidad, y por eso hablamos de la posmodernidad, considerando una serie pues de elementos, de características, de contextos que nos dicen, no nos prenden el foco rojo y nos dicen ya no podemos seguir pensando en términos de la modernidad del siglo pasado. Tenemos que pensar en términos de una posmodernidad, de un posthumanismo, de un transhumanismo, en función de lo que nos está ocurriendo en el siglo XXI, en estos
20 años que llevamos del siglo XXI. Entonces, Entonces, ¿qué sería el poshumanismo? Sería esta mirada como que más amplia del humanismo, ya centrada en esta era. Tiene que ver con diferentes lógicas. Lógicas no me refiero a algo objetivo, sino diferentes maneras de pensar la realidad, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, y otros contextos que se dieron a finales del siglo XX, como lo que ya habíamos también platicado la vez pasada, la guerra de Vietnam, la construcción y luego la caída del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética, la Guerra Fría. La Guerra Fría fue súper importante para justamente repensar la modernidad y el humanismo. O sea, son muchos factores bien interesantes que se dan en los movimientos sociales del 68. O sea, hay una ebullición en el siglo después de la Guerra Mundial. Hay una ebullición, un cuestionamiento mundial de si estamos yendo por el camino, sí, o si no fue suficiente la debacle de la Segunda Guerra Mundial y vamos a perpetuar esa debacle por más tiempo. Sí. Entonces la gente en el siglo XX se está preguntando esas cosas. Ya no se está preguntando a partir de cómo conozco y el qué conozco, como Kant en el siglo XVIII. O sea, ahorita en el siglo XX lo que interesa es, bueno, en el XXI ahora. En el XX y en el XXI, o sea, en el XX, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que le interesa a la gente es, ya sé de lo que somos capaces, sí, como humanos. Sí. ¿Cómo podemos, evidenciar esto? ¿A partir de qué podemos evidenciar esto? ¿Lo podemos contrarrestar? ¿Cómo lo podemos contrarrestar? Y la respuesta mucho de la filosofía es: tenemos que seguir haciendo teoría, tenemos que seguir pensando esos esquemas, imaginándonos esos contextos donde el ser humano va a seguir como ejerciendo cierto control sobre las demás especies. Entonces el posthumanismo es, bueno, ya sabemos que eso va a seguirse dando, va a seguir existiendo este uso descontrolado de la razón, como un proyecto económico, como un proyecto político, como un proyecto cultural incluso, sí, tecnológico, científico, médico. Ya sabemos que va a seguir este exacerbamiento de la razón, pero ¿cómo hacemos que ese exacerbamiento se vaya diluyendo, se vaya filtrando en pensar no solo antropocéntricamente la vida, la tierra, el estar en el mundo, y podamos ir incluyendo en este proyecto posthumanista y transhumanista otras realidades, otros contextos? Por ejemplo, aquí se podría juntar el pensamiento decolonial, postcolonial, postmoderno, posthumano, en el sentido de regresar un poco a ver comunidades indígenas, qué es lo que las comunidades indígenas están favoreciendo, qué es lo que han favorecido en todos estos siglos. Pues obviamente la defensa de la tierra, y hay una razón de la defensa de la tierra, y es una razón propiamente económica que tiene que ver con que los recursos naturales son limitados, mientras sí, que las necesidades humanas son ilimitadas. Entonces, ¿cómo hacemos este equilibrio económico entre recursos naturales limitados y necesidades humanas limitadas? Que ese es el principio, en realidad, de la economía o de la filosofía. Necesidades humanas ilimitadas. Ilimitadas, ¿no? Sí. No tienen fin. Las necesidades humanas nunca van a tener fin. Y los recursos naturales sí lo tienen. Sí, entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio? Y es una de las cuestiones que yo por lo menos me pregunto y les pregunto a mis estudiantes cuando llevamos filosofía de la economía, y se junta con este pensamiento posthumano. O sea, no podemos ya, porque somos muchos miles de millones de personas en el mundo, no podemos seguir pensando que no se nos van a acabar los recursos. Pero tampoco podemos seguir pensando que los recursos nos pertenecen, que hay una relación vertical
entre yo ser humano soy superior al agua, yo ser humano soy superior a la tierra. A la tierra esta con la que siembro, no a la tierra como planeta. O sea, la tierra donde habito, a la tierra donde construyo, a la tierra por donde pasa el agua, por donde pasa, por donde están los árboles, por donde camino, o sea, tenemos que tener como esa relación de igual entre esos otros seres, el ser árbol, el ser volcán, el ser montaña. Y lo que vemos ahora es, por lo menos en esta ciudad, es que nos hemos acabado todos esos otros seres, y luego entonces nos preguntamos, ¿y por qué no hay agua? ¿Y por qué suben las temperaturas? ¿Y por qué el cambio climático? ¿Y por qué? Pues porque ha habido un desequilibrio entre las necesidades humanas ilimitadas y los recursos naturales limitados. Y este pensamiento posthumano, de pensar de esta manera, ¿no es como muy místico? Podría ser 100% místico, o sea, de hecho hay, no sé, Donna Haraway, que fue de las primeras en plantear en los años 80 un manifiesto cyborg. Posteriormente ya empezó a trabajar con otro tipo de literatura, a proponer otro tipo de textos que tienen que ver, por ejemplo, con proponer otras eras incluso, ¿no? Ahora estamos en otras eras, no solo el antropoceno, ¿no? Cómo transitamos a otros momentos donde deconstruyamos el capitaloceno y el antropoceno. Entonces hay mucho trabajo filosófico, sobre todo en las mujeres, que es muy interesante. En el posthumanismo está Rosy Braidotti. Afortunadamente todas están vivas y todas siguen trabajando y pensando el posthumanismo. Rosy Braidotti, que trabaja, por ejemplo, posthumanismo y feminismos. Donna Haraway, que además es bióloga y ha trabajado, fue la primera que empezó a trabajar con un manifiesto cyborg, que ahora más o menos comento qué es eso del manifiesto cyborg. Sí. Pero que en las últimas épocas ha trabajado, por ejemplo, las mariposas monarcas, ¿no? O sea, cómo es la relación de la mariposa monarca con la migración, con otras cosmogonías, más que místico, respondiendo a tu pregunta, más que místico, que eso es un pensamiento incluso de todavía de la modernidad. Sí, cuando uno dice, no es místico, mágico, musical. Ajá. Sí. Como que no es científico. Está visto, exactamente. Ándale, yo ahí estoy cayendo en eso. En un pensamiento de la modernidad, de que todavía yo de la ilustración. Sí, yo por encima, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que hay que estar rompiendo continuamente, ¿no? Sí, se vuelve un poco como peyorativo, ¿no? Como eso no tiene validez epistémica. Claro. Cuando sí tiene. Toda la validez epistémica. O sea, ese es justamente el problema de la gente que no se ha decolonizado. Bueno, ahí vamos en el proceso. Claro, porque todavía se privilegia el pensamiento como de la razón, ¿no? El pensamiento, oye, esto no es científico, ¿no? Exacto. Esto no, ¿cuál es la validez, no? Dime dónde está la ciencia detrás de esto, ¿no? Se sigue privilegiando ahí el poder o el valor de la ciencia sobre esos otros saberes. Sí, porque eso es del Renacimiento a la fecha, o sea, favorecer la razón, la ciencia, la verdad, el positivismo, o sea, tienes que deconstruir. Oye, pero está muy bien, estuvo muy bien la pregunta, mira, la pregunta muy bien. Lo que hemos hablado otras veces de los periodistas que hacen ese tipo de preguntas para encontrar la verdad. Sí. O bueno, para encontrar otras corrientes de pensamiento. Exacto, entonces no es lo místico, o a menos que entiendas lo místico como otras cosmogonías y otras cosmovisiones. Si lo entendemos así, y no es en términos peyorativos, pero tampoco en términos New Age ni hipster, porque también, ¿no? En este siglo nos hemos ido al otro lado, entonces tampoco... Bueno, pero también eso genera una gran confusión, ¿no, Rox? O sea, ¿cómo saber distinguir entre lo hipster, New Age, mágico, musical, y estos otros saberes, estas otras cosmogonías, repensar
lo que nos rodea, no situándonos nosotros en el centro. Tiene que ver con congruencia. Por ejemplo, varias de estas que te digo, Donna Haraway es la primera que me viene a la mente. Donna Haraway decidió que ya no va a usar avión. Okay. Que si la quieren ir a entrevistar, que vayan a su casa. Que si quieren que vaya a congresos, pues lo que esté, ¿no? Conferencias, lo que esté cerca de su casa. O si pero no, que por por Zoom, pero que en la medida, digo, también el Zoom deja una huella ecológica, pero ajá. es ver qué es lo que deja menos huella ecológica. Entonces tiene que ver también con una congruencia, no solo con un trabajo teórico de varios años, de un trabajo filosófico de varios años que acompañe, que le dé credibilidad, ¿no? A estas filósofas, a Haraway, a Braidotti y esta otra filósofa antropóloga, Anne Sink, y hay varias más. Ahorita estas tres son las que se me vienen. Está Elizabeth Povinelli también, que está hablando de otra categoría como parte de lo posthumano y transhumano. Entonces estas pensadoras, lo que podemos ubicar es la congruencia.